Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer esta flor, que es flor de calabaza. La flor tiene 23 centímetros de la altura contando con el tallo y 20 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y medio o 5, un ganchillo de 4 milímetros. Vamos a necesitar un poco de alambre moldeable, cada pétalo tiene un alambre por dentro. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Vamos a necesitar un poquito de relleno para rellenar esta parte, una aguja y tijeras. Formamos el primer punto. Hacemos 18 puntos de cadeneta. Marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Primero vamos a tejer 6 puntos bajos. Saltamos la última cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos bajos. Vamos a tejer 4 puntos medio altos. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos un punto medio alto. 2 puntos medio altos, 3 y 4. 4 puntos medio altos. Ahora vamos a tejer 4 puntos altos. Uno, dos, tres, 4. 4 puntos altos. Ahora 2 puntos medio altos. 1 y 2. Y en el último punto de cadeneta, primero tejemos 2 puntos bajos. Vamos a marcar el punto. Vamos a tejer una cadeneta. Sacamos un poquito el punto para que la cadeneta quede un poquito floja. Hacemos una cadeneta y en el mismo punto de cadeneta tejemos otros 2 puntos bajos. Giramos la labor para trabajar por el otro lado de la cadeneta. Y continuamos trabajando sobre la cadeneta, pero por el otro lado. Primero tejemos 2 puntos medio altos. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. 1, 2, ahora 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos medio altos.
1, 2, 3, 4, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en este punto de cadeneta vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el primer marcador. Tenemos la primera vuelta hecha. Ahora, vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Primero tejemos 5 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos hecho la cadeneta y cerrado la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos 4 puntos medio altos. 1, 2, 3, 4. 4 aumentos de puntos altos. Tenemos un punto alto, hacemos otro punto alto en el mismo punto. Tenemos un aumento de puntos altos, hacemos otro aumento de puntos altos. El tercer aumento de puntos altos. Y el cuarto aumento de puntos altos. Ahora hacemos un aumento de puntos medio altos. Un punto medio alto. 3 puntos bajos. Y llegamos al centro del pétalo. En el punto donde tenemos el marcador, tejemos primero un punto bajo, vamos a colocar un marcador, marcamos el punto que vamos a tejer, también lo vamos a tejer flojo, hacemos una cadeneta y tejemos otro punto bajo en el mismo punto. Y por el otro lado del pétalo, primero tejemos 3 puntos bajos, un punto medio alto, un aumento de puntos medio altos, cuatro aumentos de puntos altos, un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos de puntos altos. Ahora tejemos 4 puntos medio altos por separado. 1, 2, 3,
4, 5 puntos bajos, un aumento de puntos bajos, dos puntos bajos por separado, un aumento de puntos bajos. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Vamos a tejer una vuelta más y en esta vuelta vamos a añadir un alambre. El alambre que vamos a añadir, el alambre doblado, tiene que tener alrededor de 15 centímetros más a cada lado que el pétalo. El alambre que sobresale nos va a servir para formar el tallo. Entonces, si queremos hacer un tallo largo, tenemos que dejar el alambre más largo. Si el tallo vamos a hacer cortito, dejamos el alambre cortito. Ahora colocamos uno de los extremos del alambre entre el ganchillo y el hilo. Subimos una cadeneta. Y vamos a tejer una vuelta alrededor de toda la hoja en punto bajo. Primero tejemos 24 puntos bajos. Con estos 24 puntos bajos tenemos que llegar al centro de la hoja. Uno. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Llegamos al centro y aquí donde tenemos el marcador, primero tejemos un punto bajo, hacemos una cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Ahora colocamos bien el alambre, pasamos al otro lado del centro y primero tejemos 26 puntos bajos.
26 puntos bajos, aquí hacemos un aumento. Ahora cruzamos los alambres y aquí en el centro vamos a tejer un punto bajo atravesando los dos alambres. Ahora dejamos este alambre por fuera y solamente vamos a trabajar sobre este alambre. Aquí hacemos un aumento, un punto bajo y ahora cortamos el hilo, lo dejamos un poco largo, dejamos alrededor de 15 centímetros del hilo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Pasamos el hilo por el primer punto de esta vuelta y ahora por el último. Dejamos el hilo sin cortar. Ahora estiramos bien los puntos sobre el alambre por un lado y por el otro lado. Y juntamos los dos alambres. Tenemos el primer pétalo hecho. Hacemos otros 4 pétalos igual que este. Ya tengo todos los pétalos hechos. Ahora los vamos a coser. Enhebramos una aguja. Los colocamos en la misma altura. Y escondemos el hilo. Y continuamos.
Ahora, el lado derecho dejamos hacia adentro. Este es el lado derecho. Este es el lado revés. Entonces el lado derecho se queda por dentro. Y cosemos los últimos pétalos. Ahora vamos a hacer el centro de la flor. Para hacer el centro voy a utilizar un hilo en color blanco roto. Formamos el primer punto. Hacemos 10 cadenetas. Colocamos un alambre. El alambre tiene la misma longitud que el alambre que hemos utilizado para hacer los pétalos. Y aquí vamos a esconder los dos extremos del alambre. Subimos una cadeneta. Y tejemos un punto bajo en cada punto. Nos quedan dos puntos. El penúltimo punto bajo vamos a tejer dentro del alambre para que no se escape. Un punto bajo. Ahora colocamos el alambre. Y en el último punto tejemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. 8 puntos bajos, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, pasamos al otro lado y aquí cerramos la vuelta en el primer punto bajo que hemos hecho en la última cadeneta. Entonces es aquí y volvemos al mismo punto.
y el hilo escondemos dentro de la vuelta. Escondemos uno y escondemos el otro. Ahora el centro colocamos dentro de la flor. Juntamos los alambres y ahora vamos a hacer el tallo junto con el receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a trabajar en vueltas espirales. En cada vuelta tejemos 8 puntos bajos hasta llegar al largo del tallo que queremos hacer o al largo del tallo que pueda cubrir el alambre que sobresale de la flor. Entonces tejemos todo el rato, tejemos alrededor. Llegamos al largo deseado y aquí vamos a formar una pequeña calabacita. Tenemos 8 puntos bajos, ahora sí que vamos a marcar el punto. Y vamos a hacer un aumento en cada punto bajo, así que hacemos 8 aumentos seguidos. Un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Vamos a hacer otra vuelta con los aumentos. Cambiamos el marcador. El motivo de la segunda vuelta de los aumentos
es un punto y un aumento. En esta vuelta también aumentamos 8 puntos. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto y un aumento. Y un punto, un aumento, un punto y un aumento. Deberíamos tener 24 puntos bajos. Tejemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos bajos. Ahora, la primera vuelta de las disminuciones, el motivo que vamos a repetir 8 veces es un punto y una disminución. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Disminuimos 8 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 16 puntos bajos. Terminamos la vuelta, retiramos el marcador, hacemos una disminución más. Así que quedamos en 15 puntos bajos. Un punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar en la parte delantera de la vuelta. Subimos. Seis puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto. Hacemos un punto bajo, otro punto bajo, que son 2 puntos bajos. Ahora un punto medio alto. Un punto alto y otro punto alto. Saltamos 2 puntos y en la parte delantera de la vuelta hacemos un punto deslizado. Repetimos 6 cadenetas, 2 puntos bajos por separado, un punto medio alto, 2 puntos altos por separado. Saltamos 2 puntos y en la parte delantera del siguiente punto hacemos un punto deslizado. Repetimos la misma parte otras 3 veces más. Terminamos el último motivo, cortamos el hilo. Cerramos el punto y el hilo dejamos dentro. Y ahora colocamos el alambre dentro del tallo. Rellenamos un poquito la parte de la calabaza y después cosemos el tallo o lo pegamos. Aquí ya tenemos la flor terminada.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.